Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a retomar las clases de procesos económicos de la carrera, de la tecnicatura. Veníamos hablando de la revolución industrial y cómo la revolución industrial había cambiado los modos de producción. Eh, la revolución industrial fue uno de los grandes acontecimientos de la historia de la humanidad porque rompió con un modelo particularmente que venía desde el Neolítico, donde básicamente lo que se hacía era producir y consumir dentro de un espacio. Y con la revolución industrial cambia toda esa cuestión, porque lo que va a aparecer ahora es una nueva forma de producir en cantidad, y esa producción en cantidad también va a permitir que haya más circulación, va a producir que haya más mercados, va a modificar todos los tiempos, todo, absolutamente todo. Ya, por ejemplo, trasladar la mercadería de un lugar a otro se va a hacer muchísimo más rápido. Trasladarla desde un país a otro también va a ser mucho más rápido. Piensen, por ejemplo, lo que significó para la navegación la aparición de la máquina a vapor generó una revolución en cuanto a no solo a la capacidad de mover las cosas, no solo cosas, sino también personas, sino que con los barcos, con esta capacidad de moverse por máquina a vapor, los tiempos fueron mucho más cortos. Entonces, por ejemplo, se podía trasladar mucho más fácil, ahora y mucho más rápido, la carne, por ejemplo, a Argentina a Inglaterra, ¿no? Eh, bueno, pero siguiendo con la revolución industrial y más allá de todos los logros que después vinieron y los grandes cambios que produjo, quería seguir hablando de esta cuestión en la que veníamos haciendo eje o veníamos pensando que era esta batalla entre el capital y el trabajo, ¿sí? Batalla entre el capital y el trabajo. Es una lucha eterna desde que está la humanidad, donde está el que somete y el que es sometido. Bien, de eso se trata. Por ahí resulta ahora muy fácil decirlo, pero es un poco más complejo que eso. Bien, entonces en esta lucha del capital contra el trabajo que se venía dando, y con la revolución industrial se acrecentó, porque hay un objetivo claro del capital que es poder acumular más rápido. ¿Sí? ¿Por qué no podía acumular más rápido? Porque el tiempo lo disponía el trabajador. ¿Por qué lo disponía? Porque el trabajador sabía cómo hacer el trabajo. Bien. Entonces, con la revolución industrial, como les conté en otras clases, empieza esta idea de vencer al trabajador, primero con la máquina, ¿sí? Eso fue muy, muy importante porque aparece la máquina, primero la máquina textil, aparece esa máquina y entonces acuérdense de cómo se trabajaba. O sea, había grandes galpones donde estaba la gente trabajando y bueno, cuando había 500, 600 personas, cuando ponen las máquinas, la primera cuestión en esta pelea entre el capital y el trabajo es que con la máquina se elimina al hombre que sabía hacer el trabajo. Ya no necesita el capital alguien que sepa hacer el trabajo, sino ahora va a necesitar alguien que controle cómo trabaja la máquina. Hay un cambio importante ahí. Bien. El segundo ataque contra el trabajo fue la incorporación de los chicos y mujeres para el trabajo, bajo el pretexto de que los chicos tenían los dedos más finos, podían hacer algún trabajo que los grandes no podían hacer. Bien, ese fue el pretexto, pero en realidad hay un trasfondo atrás de eso que era que los chicos eran mucho más fáciles eran más dóciles para que trabajen. Entonces, ante esa posibilidad de la docilidad,
donde no iba a haber gente que se fuera, porque un mayor lo que podía hacer es decir, bueno, hasta acá llego y me voy. El chico no iba a hacer eso. Entonces con eso se garantizaban un tiempo determinado de continuidad del trabajo. Bien, el tercer elemento que ya les conté, que se introdujo el capital para pelear contra el trabajador, fue el destajista. ¿Qué era el destajista? Era alguien que primero aclaremos que el destajo, ¿qué es? El trabajo de destajo es decir, bueno, yo te voy a pagar por hacer esto. Tenés que sacar de 10 clavos de este lugar que está clavado y bueno, cuando lo termine yo te pago por eso. Bien, ese es el trabajo de destajo. El destajista viene a eso, es un elemento interesante, porque con el destajista le van a dar casi un golpe final al trabajo. Porque ¿qué es el destajista? Es alguien que sabe hacer el trabajo. Bien, como sabe hacer el trabajo, va a hacer 2 o 3 cosas más que va a ayudar de alguna manera al capital. ¿Por qué? Le va a solucionar el contrato de la gente. Le va a solucionar eso. Le va a solucionar el que lo va a controlar. Eso también. Va a hacer otro aporte interesante que es, va a enseñar a trabajar al aprendiz, al ayudante. Y el destajista se va a encargar de pagarle a los trabajadores. Miren todas las cosas que va a hacer. Entonces, lo interesante es que ahora, con el mismo oficio, van a combatir al oficio. Esto es muy, muy interesante, porque está muy bueno. Porque el capital que está buscando es el saber del trabajador. El saber del trabajador. El capital necesita saber cómo se hace el trabajo. Porque una vez que sabe eso, no depende del trabajador. Bien, estos intentos se dieron hasta que después iba a llegar Taylor y le va a dar el golpe final a todo esto. Pero sigo con el destajista. El destajista, y otra de las cuestiones que va a hacer el destajista, es estar controlándolo permanentemente. O sea, toda esta cuestión del trabajo de destajo va a generar también resistencia dentro del trabajador, porque antes, por ejemplo, el patrón se iba y entonces podía soltarse de alguna manera, podía moverse de un lugar al otro, porque no estaba siendo controlado. Pero ahora con el destajista sigue permanentemente controlado. Bien, el trabajo de destajo se va a terminar en 1848, por ley lo van a sacar, se va a prohibir, pero sí va a dejar huella para próximos emprendimientos en el orden organizativo del trabajo, que es la división de trabajo, la división de trabajo en tanto cómo se organiza el trabajo, va a dejar esa cuestión de controlar, o sea, que esa posibilidad de ser controlado por el trabajador, por el capital, el trabajador va a seguir siendo controlado por el capital. Y bueno, eso va a perdurar y una de las enseñanzas que va a dejar el tema del destajo es esa capacidad real de controlar al trabajador, de tenerlo sujeto en un espacio físico, ¿sí? Sujeto ahí, que no se esté moviendo. Bien. Esto es antes de la llegada de Taylor. Bien. Quiero poner 2 o 3 cosas en contexto. La revolución industrial, si bien se produce en Inglaterra, también después se va a producir en Europa y también en Estados Unidos. Hago esta salvedad porque Taylor está en Estados Unidos y va a ser contemporáneo de Ford también, pero después vamos a llegar a Ford, pero vamos a hablar de Taylor. Frederick Taylor era un ingeniero que estaba en Estados Unidos y él termina dándole el golpe final al trabajador, en tanto consigue algo
que no había podido conseguir hasta ahora el capital, que era el saber hacer del trabajador. Bien, ¿cómo se vale Taylor para obtener eso? Como les dije anteriormente, como él era ingeniero, estaba mucho con esta cuestión de los tiempos, del tema de las herramientas, de la metodología, de cómo hacer las cosas. Bien. Entonces, ¿qué hace Taylor? Taylor hace llamar gente para hacer un trabajo determinado. Bien, por ejemplo, hacer sombreros. Bien, vamos a hacer sombreros. ¿Qué hace Taylor? Ponen a 10 personas haciendo sombreros con su cronómetro, dice, bueno, empiecen a hacer los sombreros, le dejó el material, le dejó todo, y entonces se ponen a trabajar cada uno en cómo hacer el sombrero. Bien, cuando termina el primero, Taylor empieza a controlar cómo quedó el sombrero, qué herramientas utilizó, cómo trabajó, y va tomando nota de todo eso, va capturando todo el procedimiento de ese trabajo. ¿Sí? Lo va codificando. Entonces sabe que tiene que cortar tantos centímetros, va a usar determinada cantidad de hilo, va a usar determinada herramienta. Todo eso lo va a copiar y lo va a hacer, lo va a tener todo codificado para saber cómo se puede hacer un sombrero, qué herramientas utilizar, porque no todos tienen las mismas herramientas, va a detectar cuál es la mejor herramienta, va a tomar los tiempos. ¿Cuánto tarda en hacer este trabajo? Tanto. Bien. Bueno, una vez que tiene toda esa información codificada, ¿sí? Cuando digo codificado es que está detallado cómo se va a hacer el trabajo, es donde él va a romper con el saber del trabajo, bien, del trabajador. Bien. Pero les quiero contar y poner en contexto cómo es que está la sociedad americana en ese entonces, donde Taylor va a hacer su experimento, cómo está conformada. Sobre todo la sociedad obrera, ¿sí? La población obrera. Bien. Que existía en Estados Unidos una organización de trabajadores que eran todos trabajadores de oficio, habían conformado una organización, distintos gremios conformaron lo que se conoció como la Asociación Americana de Trabajo, y entonces, de alguna manera, habían armado junto al capital lo que era un mercado de trabajo. Había una contraprestación. ¿Qué garantizaba la organización, la Asociación de Trabajadores Americanos? Garantizaba trabajadores especializados y en cantidad. ¿Cuál era la contraprestación que tenía que dar el capital? Tenía que pagar la tarifa que pusiera el sindicato. Bien, hasta ahí había un acuerdo y funcionó permanentemente. Bien. Básicamente, ¿cuál era el problema para el capital? El problema para el capital era que no podía acumular porque necesitaba no trabajar con gente de oficio. No quería, porque ese era uno de los problemas que tenía el capital, porque había una tarifa, no estamos hablando si es justo o no es justo, pero digo, desde el punto de vista del capital, el problema era el costo. Bien. Ahora, estamos hablando de 1860, que yo les conté que tuvo la guerra de secesión en Estados Unidos, y después de la guerra de secesión, en 1880 hasta el 1915, va a haber una importante oleada de inmigrantes. Bien. Estos inmigrantes que van a venir en esta oleada, esta segunda oleada, porque hubo una anterior que fue entre 1806 a 1860, ¿sí? Donde todos los que llegaron de Europa
avanzaron sobre el oeste americano, bien, conformaron una población, ¿sí? Bueno, no quiero ir a ese lugar, pero digo, en esta segunda oleada, todo eso que pasó antes ya no va a pasar. Porque esta segunda oleada, ¿dónde se va a ubicar? No va a ir a la zona agraria, se van a quedar en los centros urbanos de las grandes ciudades de en la costa este de Estados Unidos. Bien, en esa zona se van a quedar en centros urbanos, van a ser parte de lo que después va a ser de alguna manera el ejército, no, pero no en términos militares, sino el ejército de trabajo del que se va a nutrir el capital americano. Bien, ¿a dónde voy con esto? Esta nueva inmigración es gente que viene, pero que no tiene oficios. Por ende, no puede conseguir trabajo. Entonces está en una situación complicada porque no puede conseguir trabajo, no tiene oficio, y al no tener oficio no puede estar dentro de un sindicato. El sindicato no permite que los que no tienen oficio sean parte de este ejército de trabajadores con oficio que amalgama muy bien el sindicato. Entonces ahí tenemos esta gente sin oficio que no sabe qué hacer. Bien, sobre esta gente es donde va a trabajar Taylor. Esta gente sin oficio es donde va a trabajar Taylor. Bien, ¿cómo va a ser? Los va a convocar para trabajar. Él ya tiene codificado el trabajo. Le va a decir, bueno, hay que hacer esto, esto, lo otro. Bien. Le va a decir qué herramientas tienen que usar. Todo. Entonces, va a demostrar con esa gente sin oficio que pueden trabajar. Bien. Y lo consigue. Lo consigue. Y es el golpe mortal que le va a dar el capital al trabajo. Porque ahora no va a necesitar más de aquellos que saben trabajar. Porque ahora el capital los va a contratar para hacer determinados trabajos y le va a decir cómo los tiene que hacer. Bien. ¿Cuál es la causa negativa de todo esto? La causa negativa, en términos de trabajo, es que aquellos que estaban trabajando en las empresas y estaban sindicalizados, los van a empezar a echar, porque no los necesitan más. ¿Por qué? Porque ahora la tarifa la va a poner el capital. El capital les va a decir cuánto les va a pagar y les va a decir en qué tiempo tienen que hacer las cosas. O sea que todos los que estaban sindicalizados y les daba todo ese poder, ahora ya no lo tienen más. Porque ahora Taylor consigue que aquellos que no están sindicalizados, que no tienen oficio, puedan trabajar. ¿Por qué? Porque les va a decir cómo hacer. Este es el golpe mortal que le da Taylor al trabajo. Y a partir de ahora, las condiciones de trabajo no las va a poner el trabajador, las va a poner el capital. Bien. Esta es la aparición de Taylor y cómo rompe y consigue y pone en valor lo que venía intentando hacer el capital, que era vencer la resistencia del trabajo. Bien, con Taylor aparece eso. Bien, presentado Taylor, sabemos ya lo que hizo, ahora vamos a tratar de pensar, o les quiero contar de alguna manera, qué pensaba Taylor. Taylor creía que la riqueza no estaba en el dinero en sí, sino en el trabajo. Taylor dice, el trabajo es lo que genera riqueza, no la riqueza solamente. Bien, entonces llega a algunas conclusiones que de momento me parecían más que interesantes, porque dice, si conseguimos que todo el mundo trabaje, toda esa gente va a tener más dinero, por ende va a poder consumir más, por ende vamos a solucionar el problema del desempleo. Bien, hasta ahí sí, bien. O sea, hasta ahí está claro y sí, pero
¿Resultó eso? No, no resultó, no importa, pero la idea original está, y está bueno eso. Bien. La otra cuestión que va a generar Taylor, ¿qué piensa Taylor del trabajador? Taylor parte de una premisa de que el hombre de por sí es un haragán. O sea, el hombre no quiere trabajar, no le interesa trabajar. Y si lo pensamos seriamente, sí, es verdad eso. Ninguna persona quiere trabajar porque le pueda resultar placentero. No, no, eso no. No, no es que quiera hacer, porque en realidad el problema del trabajo en esa época básicamente es que tenía cierta cuestión de alienación. ¿Qué quiero decir con alienación? Esto es lo que planteaba también Marx, que el hombre queda ajeno al trabajo en sí, porque no siente que lo que está haciendo le dé placer. ¿Cuándo siente placer? Cuando está fuera del trabajo. Bien, cuando está fuera del trabajo, él siente que es una persona y como tal, como persona, como ser humano, ¿qué es lo que va a buscar? Hacer esas cosas que lo satisfacen, comer, beber, divertirse, bien. Contra eso se plantea Marx el tema de la alienación, que me parece que en realidad sí, y yo creo que de alguna manera no se termina de entender esta cuestión finalmente con los años, porque no es que Marx decía que al hombre le molestaba el trabajo, no, no, no. El hombre se sentía bien cuando hacía lo que quería, que no necesariamente era no trabajar, porque podía trabajar la tierra, podía coser, podía pintar, podía trabajar la madera. Hay cosas que al hombre lo hacen feliz. Pero cuando digo trabajo, digo ese trabajo donde está haciendo algo, ¿por qué? Porque necesita vivir, necesita un salario, entonces no puede hacer otra cosa que ir y someterse a eso. ¿Sí? Son las reglas de juego que hay. Bueno, entonces en ese contexto, cuando habla de alienación, cuando habla del hombre haciendo lo que le gusta, no es que no quiera trabajar, no es que, porque el hombre se sienta bien haciendo lo que a él le gusta. Entonces por ahí tenemos que discutir el tema del trabajo, ¿qué es el trabajo? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, para no irnos por un montón de lados, porque todos los temas tienen que ver, y entonces se va ampliando la discusión y podemos ir para un lado, para el otro, pero bueno, vamos a tratar de ir en este eje que veníamos. Entonces Taylor se ve eso, plantea esa necesidad de pagarle y entiende que es importante que este hombre trabaje, cobre, porque va a generar riqueza, le va a permitir consumir, va a terminar con el desempleo. Bien. Hasta ahí Taylor. Taylor tiene otra cuestión que también se mira cuando se habla de administración de empresas, tiene que ver con esta cuestión de que Taylor es el primero que puede organizar a la empresa en términos de producción y administración, ¿sí? O sea, van a estar los trabajadores por un lado y los administradores por el otro. Con Taylor va a aparecer todo eso, pero no quiero irme por la cuestión administrativa, sí por esta cuestión del trabajo, cómo rompe con eso que no se ve por ahí, que está ahí atrás, con esta cuestión de esa pelea que había entre el capital y el trabajo. Bien. El que va a aparecer también, ya estamos hablando de 1910, el que va a aparecer también y que es contemporáneo a Taylor es Henry Ford. Henry Ford va a ser un aporte a esta cuestión del trabajo y de los modelos de producción, ¿sí? Estamos hablando de modos de producción y cómo el trabajo se impacta por estos nuevos modelos de producción, ¿sí? Bien. Henry Ford va a aportar otra idea nueva a esta cuestión del trabajo, de la producción, de cómo se está produciendo, porque la revolución industrial cambia los modos de producir. Bien. Va a aportar la idea de la cadena. Bien,
él, a partir de una idea, de una cuestión que ya se estaba trabajando, por ejemplo, los que ensamblaban los relojes se ponían en fila, entonces sobre una caja había una mujer, la número 1, que ponía una pieza y la pasaba a la mujer número 2 para que pusiera otra pieza. Cuando llegaba a la mujer número 13, ya llegaba el reloj ensamblado y armado. Bien, sobre esa idea, ¿sí?, de una cuestión de cadena, él va a armar lo que se va a conocer como la cinta, ¿no? La cinta, él plantea esta cuestión de la cinta. La cinta como algo que se va moviendo con una, vamos a poner, por ejemplo, un auto, que es lo que va a fabricar Ford, un auto. Entonces va a venir con una cinta moviéndose, y acá lo que va a cambiar es que los trabajadores van a estar esperando en un lugar que llegue ese auto. Bien, va a llegar un auto, entonces va a haber unos trabajadores que van a ponerle las puertas, van a llegar a otro lugar y le van a poner los faros, va a llegar a otro lugar y le van a poner esto. Bueno, esa es la idea de la cinta, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Una pieza que se va moviendo y tenemos trabajadores que están esperando que eso llegue. Bien, ¿qué podemos ver? Hay trabajadores en un solo lugar, o sea, que primero que se va a terminar es el tiempo muerto, ¿sí? Con la aparición de la cinta se termina definitivamente el tema del tiempo muerto. Bien. O sea que ahora el trabajador va a trabajar en forma más intensa sobre el trabajo que está haciendo, ¿sí? Ya no es esa libertad para moverse, no. Es más intenso. Bien. Con la aparición de esto en cadena, lo que va a aparecer es entonces la desaparición de los tiempos muertos. Pero el primer problema que va a surgir es el tema de las piezas. O sea, lo que se va a necesitar para que la cinta se siga moviendo es que las piezas sean todas iguales. Entonces, se va a necesitar que todo lo que se ensamble sea igual. Bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que se empieza a mover un auto, pero las piezas que se van a tener que poner tienen que ser todas iguales. Bien. Eso por un lado. El hombre que está trabajando ya no se puede mover, tiene que estar ahí. Ahora, empieza a aparecer otra cuestión, que es la especialización sobre un trabajo en particular. Por ejemplo, poner puertas. Por ejemplo, poner las ruedas. Por ejemplo, poner los faros. ¿Sí? Hay pequeñas especializaciones en cada uno de esos lugares que va reformulando todo. Ahora necesitamos especialistas para hacer determinado trabajo sobre un mecanismo continuo, mecanizado, automático. Bien, entonces ya estamos hablando de un proceso de trabajo donde hay mucha racionalización aplicada en todas las cuestiones, en el armado de la cinta, en cómo poner las piezas. Ahora cambió, ya ese trabajo manual, intelectual y personal que había sobre algún trabajo desaparece. Todo se unifica, todo se hace estándar, ¿sí? Todo estándar. Bien. Este es el aporte que va a traer Ford a estas nuevas formas de producción. Bien. ¿El Fordismo y su modelo de producción reemplaza el taylorismo? No. Van a seguir conviviendo estos modos porque no todas las fábricas se van a adaptar a estas nuevas formas de producción. Entonces, ¿por qué no se van a adaptar? Primero porque la economía va teniendo distintos momentos, entonces van a tener bajas y altas en estas cuestiones de producción. Pero sí me parece que lo que tenemos que ver ahora
es que lo que se viene ahora es un nuevo modelo inclusive de sociedad. Porque el aporte de Ford y Taylor a estos nuevos modelos de producción lo que va a generar es el consumo en masa. ¿Por qué consumo en masa? Porque va a haber producción en masa. Esto para que vean cómo los modelos de producción van modificando no solo las cuestiones del trabajo, sino de los consumos. Se dan cuenta que si se produce en masa, tiene que haber consumo en masa. Bien, entonces, esto va a modificar todo, todo. Y por ahí me quedo un poco más atrás, porque cuando yo le dije en algún momento que estos modos de producción van cambiando, inclusive el contexto social, y quien los controla consiguen eso. Porque, entonces, sigo, y ahora vuelvo para atrás y vuelvo a hablar de eso. Porque quiero terminar la idea, porque si no, no la estamos terminando. El consumo en masa que va a generar el modelo fordista, que va a permitir producir autos en masa, va a trasladar esa cuestión de la producción en masa de autos a otros lugares. ¿Qué va a generar Ford en Estados Unidos? La aparición de la clase media. Porque no solo se van a hacer autos, también se van a empezar a hacer heladeras, radios, todo se va a hacer en masa. Porque con esta nueva forma de producir se van a conseguir nuevos productos y ahora se va a necesitar mucho más consumo. Bien, hasta ahí estamos. Taylor, Ford. Habíamos empezado con la revolución industrial. Bien. Hasta acá entonces tenemos visto cómo la producción va modificando las formas de trabajo y los trabajos van modificando. Las formas de las personas, de cómo organizarse, cómo vivir, y ahora aparece el consumo en masa, ¿sí? Entonces, pasamos de una etapa de producción artesanal a una etapa de producción de fábrica, o de producción artesanal a una etapa de producción ya automatizada, vamos a pasar a una producción en fábricas y ahora sí, ya cerramos con una gran fábrica, como va a ser, por ejemplo, la Ford Motors en Estados Unidos, que va a generar un ejemplo de cómo se va a tener que producir. Con Ford va a aparecer el modelo fordista, que en las próximas clases veremos de qué se trataba, y no podemos dejar de asociarlo a una cuestión económica, ¿sí? Porque van de la mano. Cada modelo de vida está relacionado íntimamente con los modelos de producción que genera el capitalismo. Bien. Entonces, por hoy vamos a dejar acá. Espero que les haya gustado la clase. Bien. Voy a subir además unos apuntes sobre esto que estuve hablando para después, en la próxima clase, sí ya poder empezar a hablar del modelo fordista, del modelo de consumo, también del modelo de estado de bienestar que acompaña al modelo fordista y que va a acompañar a una parte, vamos a decir, occidental del mundo, que va a ser después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 70. ¿Sí? El estado de bienestar que vamos a conocer, que va a funcionar después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 70, va a funcionar y van a ser para Hobsbawm, un historiador europeo, los años de oro del capitalismo. Así que bueno, eso lo dejamos para la próxima clase. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un codazo y hasta la próxima.